porque los ojos del Señor, voy a leer estos versículos que ya habíamos visto. Visto es un decir, porque cada vez que volvemos a pasar por la lectura de la palabra es como estar en un río. Es el mismo río, pero no es la misma agua. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa es la parte pastoral de Dios hacia su pueblo. Pero indudablemente hay personas que no aceptan el mensaje del Evangelio y como Herodes le añaden a su maldad, como aquel decapitó a Juan el Bautista. Muchos en cada generación no solamente no creen en Dios, sino que van lanza en ristre sobre aquellos que sí creyeron. Hacia esas personas el apóstol Pedro dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? El mal. Entonces, específicamente Pedro le está hablando a personas que estaban siendo perseguidas, personas que habían sido expropiados sus bienes, personas que inclusive estaban en peligro de muerte física, biológicamente iban a desaparecer. Entonces Pedro les recuerda a los hermanos de hace 2000 años, qué interesante, mire, estos hombres a los cuales y personas a las cuales fue dirigida la carta de hace 2000 años, ya murieron y están durmiendo, como dice 1 Tesalonicenses 4, en Cristo Jesús. Y serán de aquellos que en el retorno del Señor vendrán con Él. Y si nosotros estamos vivos en ese momento, seremos reunidos juntamente con ellos, porque ellos resucitan primero. Y nosotros los que vivamos seremos transformados y unidos con ellos para siempre estar con el Señor. También debió haber muerto Nerón, obviamente, que era quien los perseguía y dirigía desde el imperio la labor de divertirse a costa de ellos, llevándolos al circo para que fueran devorados, prendiéndolos como teas en sus calles y palacios. Y seguramente si Nerón no creyó en el Señor, no hay testimonio de eso, será de aquellos que también se levanten en resurrección, pero para ir al lago de fuego y azufre, no solamente por haberles torturado, sino porque no creyó al mensaje del Evangelio. Entonces yo quiero siempre recordarte que no estamos charlando. Mira el de al lado, esto no es una charla. Discúlpeme, cada 8 días no preparamos una conferencia para impresionar tu intelecto y deslumbrar tu mente. Estamos reunidos porque nos reunimos para... ¿A qué venimos? A propósito, ¿a qué? A ver, yo lo oigo, a ver si sí. A renovar el entendimiento, porque la manera de pensar que traíamos, que heredamos de nuestros padres, no sirve para nada en el asunto del reino de Dios y su justicia. Y entonces, como se enfrentaban a esa situación, Él les dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ya aclaramos que Pedro había pasado esa franja donde la gran mayoría de personas se detiene, que es la muerte, y ya sabe que tenemos vida eterna. Por lo tanto, nuestra vida biológica puede terminar en el sepulcro, pero nuestra vida eterna está segura en Cristo. Tenemos resurrección, tenemos cuerpo nuevo, tenemos Nueva Jerusalén, tenemos el retorno del Señor, tenemos estar con Él para siempre. Entonces, lo que está animándolos es que posiblemente su situación no iba a mejorar físicamente hablando. Posiblemente muchos de ellos no iban a recuperar sus bienes o no iban a conservar su vida física, pero les dice: ojo, en esos momentos en donde hay que tener testimonio, hay que mostrar por qué creemos en Cristo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, si algo les ocurre de eso que les está ocurriendo y empeora, recuerden que es por causa de la justicia, es decir, porque están viviendo conforme el Señor Jesús desea que vivan todos aquellos que en Él han creído. Y entonces las bienaventuranzas no se agatan allá en Mateo capítulo 5, sino que aquí vamos a encontrar otras 2 o 3. Esta es una. Dice: bienaventurados sois, dichosos,
lo que él está recordando es lo que está en Mateo 5, cuando dice: bienaventurados son ustedes cuando los persiguen por causa de mi nombre, dijo el Señor. Aquí estamos viendo efectivo este asunto. Juan, el apóstol, en el capítulo 16, versículo 3, díjese que algunos inclusive les perseguirán y les matarán pensando que les sirven a Dios. Imagínate qué enredados estarán. Pero a los que sufran serán bienaventurados. Diga conmigo: bienaventurados. ¿Qué diferencia con el evangelio falso de pare ya de sufrir y a usted no le ocurrirá nada después de llegar a Cristo? Entonces, él también usa palabras que frecuentemente escuchaba cuando anduvo con el Señor en aquellos años en que Él los estuvo discipulando y enseñándoles. El Señor Jesús se acercaba a la gente y le decía: no tema. A Jairo, cuando su hija fallece, le dice: no temáis. A uno y a otro, porque el temor es el corrosivo de la fe. Por lo tanto, fe y temor no pueden habitar en una persona al mismo tiempo si dice que cree en el Señor. Entonces Él les recuerda: no tengan miedo, no os amedrentéis por temor de ellos. Al fin y al cabo, el que te persigue es otro ser humano hecho del polvo de la tierra. Al fin y al cabo, esa persona, después de que tú hayas muerto, no podrá hacer nada con tu alma. El Señor Jesús dijo: no le teman a la gente, porque solo pueden matar su cuerpo, pero después no pueden hacer nada con su alma. Entonces les habla de que no se conturben, sino que en cada actuación santifiquen a Dios en sus mentes. Recuerden que ya salimos de la trampa de pensar acá que este es el músculo cardíaco. Cuando la Escritura se refiere a corazón, está hablando ¿de qué? De la mente y del modo de pensar. Los temores están aquí. La batalla realmente está en la mente. Como sea tu manera de pensar, será tu manera de vivir. Los creyentes ya no podemos reaccionar como reaccionan los que no han nacido de nuevo. El Señor nos ha dado la capacidad, al nacer de nuevo, de desarrollar ese nuevo pensamiento y esa nueva naturaleza en nosotros. Si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Y viene, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente, veíamos también, posiblemente puede venir a decirle: me hace el favor, bien educado, ¿me puede indicar cómo me salvo? Yo vengo a usted a pedirle el favor porque he visto su manera de vivir y me puede guiar cómo es que es nacer de nuevo. Eso que usted anda diciendo de renovar el entendimiento, me explica, deme razón de la esperanza que hay en usted. Y entonces yo puedo decir: momentico, es que la razón de la esperanza que hay en mí es que el Padre Celestial decidió que en Cristo Jesús se iba a reconciliar con la humanidad, y entonces el Espíritu Santo, que también es Dios, como lo es Cristo Jesús, te hace nacer de nuevo. Por eso la Escritura dice que si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Mire qué interesante esto. Nosotros caemos en el engaño de pedirle a Dios cosas cuando realmente lo que Dios anhela es que pidamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos puede llevar a la convicción de cuál es la gracia en Cristo Jesús que ha sido depositada. Entonces, esa es la razón. Tengo más razones. Tengo la razón de que el Señor Jesús ya venció la muerte, por lo tanto hay resurrección. Diga conmigo: resurrección. Disculpe, usted ahorita, después de salir, eso lo abren hasta las 12, puede ir ahí al Éxito y vaya a la farmacia y dígale: me vende unas pastillas de resurrección. ¿Y qué le van a contestar? ¿Qué le van a contestar? Vaya al sótano 3, las venden abajo. Eso le van a contestar, porque resulta que lo que nosotros hablamos no es una charla, lo que nosotros hablamos no es para entretener, lo que nosotros hablamos va más allá de la misma muerte. También tenemos otra razón que podemos exponerle a una persona. Mire, el Señor Jesús vino hace 2000 años, vino sencillo, vino como siervo, fue a la cruz del Calvario porque hizo tal y tal cosa, pero resucitó, y después de resucitar estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino, y después, a la vista de todos,
ascendió al cielo con trapitos y todo, y está sentado a la diestra de Dios. Y lo tremendo es que en su momento hay una cosa que se llama el día del Señor, y el Señor vendrá nuevamente acá a la tierra y se reunirá no solamente con los que ya durmieron en Él, sino con los que estamos creyendo para siempre. Tengo otra razón. Fíjese que esto, así como lo ve bonito y todo, la tierra y los cielos como los ve, eso ya va a pasar de moda porque sirvió para esa primera parte de la creación de Dios. Pero cuando el Señor venga en aquel gran trasteo, porque Pablo dice que él fue al tercer cielo y vio y oyó cosas allí que no se le permitió decir, pero Juan sí las vio y sí las dijo en todo Apocalipsis. Dice que la ciudad de Dios descenderá del cielo y se posará sobre la tierra, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y además aprovecha a conocer el mar ahora, porque en esa creación nueva no habrá ¿qué? Mar. Así que broncéese ahora. Otra cosa, este cuerpo que ahora tenemos, otra razón, no es el que voy a tener en la eternidad. Me van a entregar uno completamente nuevo, diseñado para esa manera de relacionarme con Dios. ¿Qué más le digo? Tengo muchas otras razones. Entonces usted y yo debemos estar enteramente preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande la razón de ¿qué? De nuestra esperanza. La esperanza que hay ¿dónde? En nosotros. Resulta que todo eso lo tengo aquí, y además por la renovación del entendimiento, por la lectura juiciosa de la palabra, usted y yo podemos darle todas esas razones. ¿Quiere que le dé más? Y si me da 5 minutos, se lo explico en 5 minutos. Si me da 3 minutos, en 3 minutos. Si no tiene no uno, en uno. Mientras el ascensor desciende del 10º piso al primero, le puedo explicar cómo es esto. O si tiene 2 horas, le puedo hablar 2 horas, 3 días, 40, lo que quiera, porque el reino de Dios y su justicia es inagotable. Las sagradas escrituras reveladas, en ellas encuentro la vida eterna, porque para eso vino el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Algo más? Bueno, razón. Pero también habrá gente que no sea tan educada, como Nerón, como Herodes, como Pilatos, como a quienes asesinaban a Esteban, como aquellos que apresaron a Pedro y a Juan y los metieron primero a la cárcel del templo y después a la cárcel de los romanos. Habrá personas que maten a algunos. A esas también hay que darles testimonio. El tiempo aquel del Antiguo Testamento, en donde uno encuentra salmos que dice: en los dientes de los perversos quebrantaste, Señor, muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Rómpele los dientes. Esa época ya está out, pasó, porque en el antiguo pacto el ojo por ojo se podía. En el nuevo el Señor Jesús dijo: oren por sus enemigos, bendíganlos. Porque esas personas que ahora me atacan es porque no han tenido la gran bendición de que el Espíritu Santo les revele el reino, por lo tanto no han nacido de nuevo. Y cuando yo me imagino al que se supone mi enemigo en el lago de fuego y azufre, créeme que en mí, si realmente he nacido de nuevo y he renovado mente, no hay ánimo de venganza. Mírale, dígale: ay. Solo el imaginarme a una persona eternamente en esas llamas, en ese lago de fuego y azufre, es suficiente para una persona nacida de nuevo de decir: no, un momentico, le voy a dar testimonio, así me muera con su violencia, porque a mí me ha sido demandado que le dé razón de la esperanza que hay en mí. Y yo me puedo morir ahora, pero en la primera resurrección me levanto para estar para siempre con el Señor. Pero si a usted le toca la segunda, irá al lago de fuego y azufre. Mira, dígale: ay. Esa es la razón. Entonces, si el demandante es altanero o poco cordial, de todas formas tenemos que resolverle la inquietud. Entonces, eso es poder estar enteramente preparado, como dice el versículo anterior, para que con mansedumbre y reverencia les presente qué razón hay en mí y por qué creo en Cristo Jesús. ¿Están aquí mis amigos? Bueno, eso fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver esto. Todo eso debo hacerlo teniendo una buena conciencia. Diga conmigo: conciencia. El apóstol Pedro está recordando, con esto de tener buena conciencia, es que como hablo, vivo.
Eso se llama ser consecuente. Entonces, además de hacerlo sin altanerías, debo recordar que Dios está presente. Realmente cuando la gente llega a mí, lo que está haciendo es que Dios me la colocó, porque supone que si yo soy un hijo o una hija de Él, nacido de nuevo, ya he renovado mi mente, entonces soy un agente, soy una oficina a donde Dios puede enviar la gente para que les expliquen la razón de la fe que hay en nosotros. El asunto se torna grave, como veíamos, si yo, creyente, no soy capaz de explicarle al otro que está demandando la razón de mi fe, porque no sé manejar los instrumentos que Dios me ha dejado, entre ellos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ando ocupado en qué he de comer, qué he de beber y qué he de vestir, porque no he cambiado mi manera de pensar, porque todavía me sigo preocupando por las cosas de esta vida como lo hacía cuando no conocía de Dios. No es descuidarlas, pero el Señor Jesús fue el que lo dijo, los paganos, los que no han nacido de nuevo, son los que se mantienen preocupados por qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Pero ustedes, los que ya nacieron de nuevo, deben buscar primeramente ¿qué? ¿Y su qué? ¿Y las demás cosas qué? Les serán añadidas. Pero si lo dijo el Señor, ¿yo para qué sigo buscando la añadidura si ya me está garantizada en Cristo Jesús? Ay, pero yo no veo, si yo no me preocupo, entonces ¿quién lo hace? Mi hermano, mi hermana, tenemos que hablar. Hagámoslo en privado. Y vuelvo y le teniendo buena conciencia. Diga conmigo, buena conciencia. Ahora, habrá gente que definitivamente no cree y le da a usted como si fuera una tula. Entonces dice, para que esos que murmuran de ustedes como si fueran malhechores, diga conmigo, como si fuera. No es que estén hablando de mí como si realmente lo soy, si soy un malhechor. No, como si, es mejor dicho, a los creyentes de esa época, totalmente consagrados al Señor, metidos en el quid del asunto, los trataban como a delincuentes, porque ya no vivían en el mismo desenfreno de vida pecaminosa que antes tenían, y ya no los acompañaban a sus situaciones. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Entonces esta gente te extraña y quisiera, como no entiende, saber por qué es que ya no estás actuando de la manera que actuabas cuando no conocías de Cristo. Pero como no saben explicárselo y no lo entienden, porque esto es solo para el que el Señor quiere, entonces empiezan ¿a qué? A murmurar. Eso sí, les dice Pedro, que lo que digan de ustedes sea como si fueran malhechores, no por ser malhechores. ¿Vemos la diferencia? Entonces, el asunto es eterno. Esa palabra es hermosa. Usémosla. Diga conmigo, eterno. Oh, pues. De todas formas, la gente va a recibir nuestro testimonio. Al recibir nuestro testimonio, se meten en un problema muy grave. Mejor dicho, hay personas a las que les valiera mejor no conocer un cristiano. ¿Por qué? Porque solo tienen dos opciones. La primera, creer en el Señor. Y la segunda, no creer en el Señor. Si creen, bienvenidos. Entonces, estas personas no serán avergonzadas el día que el Señor retorne para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice Romanos capítulo 2, que en los postreros días será manifestado, y según Cristo todos serán juzgados. El que haya hecho lo bueno, que es creer en Cristo Jesús, resucitará para recibir el bien, y el que haya hecho lo malo, que realmente no consiste solo en pecar, sino en no renunciar al pecado, y eso solo se logra naciendo ¿de qué? De nuevo. Entonces resucitará, pero también a resurrección de muerte, para estar en un juicio. Usted me dirá, John, pero eso es muy duro, la gente se va a asustar. Pues más le vale, porque es real. De todas formas, o nos morimos o el Señor viene, y lo que está en las Sagradas Escrituras. Esta mañana tenía la oportunidad de hablar con dos personas que peces. Recuerde, el Señor nos llamó a ser ¿qué? ¿Pescadores de qué? De hombre. Usted cuando ve a una persona, no ve a la persona en sí, sino un pez, y usted es el pescador, no el asustador. Entonces estos dos futuros creyentes empezaron a hablar sobre la muerte.
El uno tiene unas razones sobre la muerte totalmente erradas, el otro le teme a la muerte. Mejor dicho, no se ha muerto porque le tiene miedo a la muerte. Como saben de lo que hablamos, entonces me dijeron, bueno, ¿y qué es la muerte? A ver, hombres, yo ya les he dicho tantas veces, pero se los voy a decir nuevamente. Y hay un perfil que aparece en los perfiles de algunos de ustedes que dice, mire, si lo que la Biblia dice es mentira, entonces no hay ningún problema. Si usted no creyó, no va a tener ningún problema. Y si yo creí lo que la Biblia dice es mentira, tampoco va a tener ningún problema, no habrá problema. Pero si es verdad, la cosa cambia. Y entonces, ¿qué dice sobre la muerte? Les dije, como tengo hoy afán, espero que no se mueran de aquí al martes y hablamos de eso. Ojalá no me mueran, ¿cierto? Entonces, dice, entonces, ¿qué ocurre con esa gente? ¿Están aquí mis amigos? De todas formas se van a enfrentar a Cristo. Y si creyeron, pase. Y si no creyeron, ¿qué? Entonces, el asunto nuestro, la atadura en lo que a veces nos tiene lo temporal, es que se nos olvida que Dios es el que da los pagos eternos. Y en ese orden de ideas, Dios pagará. A veces en esta vida veremos su justicia, porque recuerden, en Hechos capítulo 12, Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, y encarcela a Pedro para matarlo al día siguiente. Unos ángeles vienen, o un ángel viene y libera a Pedro. Cuando Pedro sale, va a la casa de Juan Marcos, donde usualmente había la oración, les explica que ha sido liberado y le dice, y avísenle a Jacobo. No es que Jacobo, él no supiera que Jacobo ha sido asesinado, es que había dos. Lo que le están diciendo es, avísenle a Jacobo que ha sido liberado. Se estaba refiriendo a Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 19, o Hechos capítulo 15, ese Jacobo, el hermano del Señor que llegó a ser grande entre los apóstoles. Pero en los siguientes versículos, amigos, ¿están aquí? Amén. Recuérdenme a qué venimos. Amén. Herodes, que era el que había mandado a asesinar a Jacobo, se viste de una manera espectacular. No me regañen al niño, que Herodes, si se comportan como Herodes, mira lo que les pasa. Escuche esto. Herodes, que había mandado a asesinar a Jacobo, se pone sus mejores vestiduras y lanza un discurso extraordinario hacia los de Tiro y Sidón, que eran unas ciudades que estaban bajo su égida, y la gente cuando lo oye dice, voz de Dios y no de hombre. Entonces él se traga toda esa gloria y dice que un ángel de Dios lo hirió y murió después comido por los gusanos, se pudrió en vida. Entonces hay situaciones en las que el juicio de Dios se ve casi que ipso facto aquí, a este lado de la vida. Entonces por eso las personas que te calumnian, unas serán avergonzadas en su vida terrenal y otras serán además eternamente avergonzadas también al lado de allá. Por eso dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que os los que os calumnian por vuestra buena conducta. ¿En quién? Es que en ti ya no vives tú. ¿Quién vive? El que está en Cristo. ¿Qué? Nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. A eso se refiere. Entonces, esto es muy serio, hermanos. Dice que Dios dará el pago. A veces en esta vida o en la venidera, pero que hay pago, hay pago. Entonces, nuestra buena conducta, diga conmigo, buena, esto es importantísimo, es porque es Cristo el Señor viviendo en nosotros y nosotros viviendo para el Cristo el Señor, porque quiero recordarles que nos compraron y el que lo compra a uno hace con uno lo que le da su divina voluntad. En el caso del Señor es que nos pone a hacer testimonio ante grandes y pequeños, doctos y letrados, pero no quiere que nadie sea avergonzado. Y dice, mira el patrimonio de esta bienaventuranza, porque dijo, bienaventurados sois, escuche bien, porque es mejor que padezcáis, ¿haciendo qué? El bien. Escucha esto. Dios puede querer que algunos de nosotros suframos en esta vida.
está por todos lados en las Escrituras. Tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de diversas pruebas. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, 14:22 de Hechos, padecerá ¿qué? Persecución. Entonces, lo delicado de este asunto es que Dios puede querer que algunos suframos, pero si yo estoy bajo un púlpito que me enseña que ser cristiano es para ya de sufrir, voy a entender mal el mensaje y no voy a aprovechar que Dios me está usando para hacer su testimonio. Vuelvo al punto. ¿Acaso no nos compró pues y puede hacer con nosotros lo que a él le parezca? Ahora, lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Porque es mejor que padezcáis. Yo ni sé de dónde saca eso. Pues ahí dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad ¿de quién? De Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Ojo pues, quiero que tenga mucho cuidado, mi amiga. Primero, si usted es el que sufre, ay, a mí por qué me pasa eso, y entonces empieza a decir, ¿será que hay una maldición generacional? Claro, sí, yo estuve leyendo mi árbol genealógico y tuve una tatarabuela que leía las cartas, pero no las de Pablo, las otras, y entonces me cayó una maldición generacional y por eso yo no prospero, no me sale ningún negocio, no me sale nada, pongo una venta de empanadas en un derrumbe y ahí mismo destapan la carretera y me hago con las empanadas. Eso es una maldición generacional. No. O si usted no es el que sufre y está viendo a otro sufriendo, dice, algo fue que hizo, porque no sé, lo que siembra, eso que recoge, quién sabe, algún guardado de tener. Entonces, tenga cuidado, porque a veces sí, Dios en su voluntad puede permitir que algunos suframos para su honra y para su gloria. Entonces, la desperdicia el que sufre, ¿correcto? Y el otro pierde el año por criticar al sufriente. Y por no leer las Sagradas Escrituras, no leemos que en Hebreos capítulo 12 dice que Dios al que ama y recibe por hijo lo disciplina. Así como los papás en la tierra azotan a sus hijos, Dios también disciplina al que recibe como hijo. Entonces, en este caso, el que sufre no es que esté pagando por algo malo que hizo, sino que está siendo educado para tener el carácter de Cristo hacia la eternidad, no porque hizo algo malo. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Decirle, cuando esté sufriendo, bájate de mí. Sí, porque es que el camino, vamos a ver en el último versículo del capítulo 4, tal vez, dice lo siguiente: si el justo con dificultad se salva, ¿en qué parará el pecador? Oiga pues, o sea, tal vez es en el 4. ¿Y qué quiere decir? Que este camino en Cristo Jesús es con rosas, pero también tiene ¿qué? Espinas. Está hablando de que el camino de la santidad, yo soy santo posicionalmente apenas creo en Cristo, pero eso hay que desarrollarlo. Escuche pues esto. Para que haya además otros, entre comillas, disque hermanos, desde las tribunas, porque no les está pasando nada, tirándole a uno botellas partidas, vidrios quebrados, clavos, para que uno se chuse más, hermano. Entonces tenemos que entender muy bien lo que las Sagradas Escrituras, la invitación a la que nos están haciendo. Diga conmigo, si Dios quiere. Y recuerde que Él dijo, bienaventurados. Esa es una bienaventuranza. Y a veces votamos lo que vale y nos comportamos como niños. Ahora, si usted está haciendo el bien y sufre, súper, premio tiene. Si aquellos tienen premio para condenación por no haber creído, por haberte vituperado, imagínate los que sí perseveramos en el camino de la vida santa. Entonces vamos a tener recompensas. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Correcto, todo está en Cristo Jesús. Pero por algo dice 1 Corintios capítulo 3 que si construyo con oro, plata y piedras preciosas, además de ser salvo, tendré recompensas. Pero que si construyo con madera, heno o hojarasca, que son las obras de la carne, seré salvo como pasado por el fuego, pero perderé. Solo seré salvo. Ahora, resulta que yo soy creyente, ya creo en Cristo Jesús, pero estoy sufriendo porque sí soy un malhechor. Porque puede ser que estoy como los hermanos de Corinto, que decían de ellos que muchos de ellos eran borrachos, y no era que estuvieran calumniándolos, es que era verdad, que algunos eran ladrones, y no es que no los estuvieran calumniando, sino que
era verdad. Y figúrate que hasta de la cena del Señor, algunos hermanos llevaban, no la copita esa que tenemos acá en la cena del Señor, llevaban era la cantimplora completa y salían borrachos de la cena del Señor. Otros que tenían abundancia llevaban una lechona completa, correcto. El que no tenía llevaba un sanduchito. Y los de la lechona se sentaban allá y comían, y los otros ahí mirando eso, imaginándose la carne en el sándwich. Se humillaban los unos a otros. Entonces él dice, es mejor que sufran haciendo el bien como creyentes y realmente haciéndolo, que sufran haciendo el mal. Es decir, volvemos a que si sufrimos por pecar, pues qué gracia tiene. Entonces lo que Pedro está diciendo es que en todo caso debemos resaltar que podemos sufrir por hacer lo bueno y punto. Entonces, ojo, tenga mucho cuidado, no vaya a desperdiciar la bendición que le proporciona el sufrir. No es sufrir por sufrir, Dios te está haciendo testimonio. Cuando la cosa no alcanza, cuando la sanidad no llega, cuando la restauración no se ve, cuando en vez de estar subiendo como que te entierras más, pareces un gorgojo para abajo. ¿Saben qué es un gorgojo, cierto? No saben que es un gusano que se mete en la tierra y tiene la cosa rara y vas para abajo. Entonces, y nos da un ejemplo, porque hay hermanos y hermanas que han sufrido mucho, pero Él nos pone el ejemplo máximo de sufrimiento y nos habla de Cristo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. Entonces, la vida de la santidad que nos está hablando es como termina el capítulo 12 de Hebreos. Dice que debemos ser agradecidos. Es decir, yo dejo de pecar no porque me vaya a condenar, sino que dejo de pecar porque Cristo vino y Él que no había pecado murió como si hubiese hecho Él las cosas, y las que le había hecho era yo. Entonces ahora que he recibido ese regalo, por gratitud le ofrezco la belleza de mi vida santa. ¿Me hago entender, amigos? Entonces dice, debemos recordar que este asunto de que Cristo padeció es que fue voluntario. No es que en el tercer cielo el Señor Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios, estando ahí los tres en la Trinidad, se resbaló y cayó aquí al primer cielo. Y entonces ya estando acá dijo, pues ya que estoy aquí, ¿qué hago? Y no fue que los soldados y el gobernador lo apresaron. Él fue muy claro cuando les dijo, no, es que a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea, este sacrificio es voluntario. Estamos viendo al inocente que viene de una sola vez y para siempre a ofrecer un pago, porque el sacerdocio, según el orden de Melquisedec en el cual él se mueve, ofrece un sacrificio eterno. Cuando yo digo en 1 Corintios capítulo 11 que cuando tomamos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, no es para que lloremos, es porque estamos diciéndole a la gente que según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio en el cual opera el Señor Jesús, está vigente hasta que Él ¿qué? Venga. Entonces cuando decimos la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, no es para que estemos llorando ahí viéndolo colgado en la cruz todos los días y todos los años, sino diciéndole a la gente, aproveche, porque mientras Él no haya venido por segunda vez, todo aquel que en Él crea se va a salvar también. Amén. ¿Aló? Amén. Ay, hermanos, si a usted y a mí no nos emociona la salvación de otro, que nos vamos a poner a valorar la nuestra. Es que es real, esto es impresionante. Dice, entonces que padeció, cuando dice que padeció, diga conmigo, padeció. Nada que ver con ese Cristo Superman que predican algunos. Él vino y oficialmente se presentó el día y la hora que era a la cruz, porque ese día le tocaba ser sacrificado según el plan perfecto que se hizo antes de la fundación del mundo. Vino a cumplir. Ahora, no fue que lo rasguñaron, le dieron un golpecito, lo asesinaron. Entonces Pedro, a los hermanos que estaban pasando situaciones difíciles, diga conmigo, difíciles. Lo que pasa es que uno no es que no sufra, sino que a veces sobredimensiona el sufrimiento, porque la comparación que hace es muy superflua. Usted tiene
y yo tengo que comparar el sufrimiento que ahora estoy padeciendo, si me corresponde en mi generación, con el que padeció el Señor de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo, que sí era inocente, sufrió como si fuese culpable y estaba pagando por los pecados y la naturaleza de pecado, no de él, porque él no nació bajo pecado. José no tocó a María para brindarle un cuerpo al Dios preexistente que es el Hijo. Dice Gálatas capítulo 4 que viniendo el tiempo, Jesús nació bajo la ley y de mujer, no dice de hombre y de mujer. Fue el Espíritu Santo, según Hebreos, el que le proveyó cuerpo a Jesús para que pudiese ser el Cordero de Dios. El Señor Jesús se hace hombre sin dejar de ser Dios, para poder morir como hombre, porque como Dios no podía morir. Entonces, en ese orden de ideas, Él viene y de una sola vez y para siempre, mejor dicho, le soluciona la situación. Para captar esto, métase a YouTube y escuche todo lo que hemos hablado de Hebreos, y entonces todo se conecta. Cuando Pedro dice esto, está hablando de una dimensión extraordinaria que el Espíritu Santo nos ha entregado. Y avanza diciendo, debo avanzar, el justo ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los, entiendas, el inocente por los culpables. La idea de Pedro acá es, mi hermano, yo sé, le está diciendo los de hace 2000 años, que le quitaron todos sus bienes. Le tengo un anuncio, es posible que si Dios quiere no los va a recuperar, es más, va a perder todavía más. Sé que está enfermo, le está diciendo Pedro. Y ahora, Pedro creía, obviamente, en que Dios puede prosperar a alguien. Aquí no estamos diciendo que Dios no puede prosperar, pero también podía aquella persona que estaba enferma no sanarse, y Dios puede sanar. El asunto no es si Dios puede, sino Dios ¿qué? Sino Dios quiere. En tu caso específico, ¿qué es lo que quiere Dios? En últimas, el asunto tuyo y mío con Dios es, Dios, ¿qué quiere conmigo? Y si Él me dice, vas a sufrir un tiempo, y yo le diga, bueno Señor, me quedó claro, y con gozo lo voy a hacer, porque es que el asunto mío contigo es eterno. Un tiempo, ¿cuánto tiempo? Le preguntó Job, y Job en el 29:2 dice, ¿quién me diera volver como los meses anteriores? No dijo cuántos, pueden ser 10, 100, 150. El asunto es que Dios prometió estar contigo todos los días hasta que Él ¿qué? Vuelva. ¿Están aquí, amigos? Bien, entonces Pedro lo que le está diciendo es, el galardón que ustedes han obtenido es eterno, no lo pierdan en tonterías de caminos de la carne, pero sigan dando testimonio, porque es que allá tenemos espacio para mucha gente. Ahora, a este caminar solo llega el que Dios quiere, pero Dios es el que sabe eso. Juan 6:65 dice que solo llegan a Jesús los que el Padre quiere, pero como yo no soy Dios, entonces no sé. Ojo pues, Dios a mí me dio su carácter y su naturaleza, pero no me hizo Dios. Entonces yo debo estar sembrando la palabra del Señor, por si alguno de los que está ahí es de los que Dios quiere, pero eso sí, siémbrela bien, dedíquese realmente a lo que es, a renovar la mente. Créame, usted puede ser la mejor o el mejor en la materia que usted ahora está estudiando, la mejor o el mejor en la profesión que usted está ejerciendo, el mejor o la mejor en el área financiera del planeta en la que usted se está moviendo, pero en la Nueva Jerusalén no le van a premiar eso, solo lo eterno. Porque Pablo decía, yo quiero no solamente ser calificado, no ser descalificado después de haber sido heraldo para muchos, pero también quiero presentar, estos son los que te traigo, Señor, por la palabra que he podido entregarle a otros, porque usted me hizo pescador ¿de qué? No entiendo, créame, no, yo sí entiendo, porque perdí mucho tiempo en las cosas temporales y le hice creer a mucha gente que en vez de estar preparados para irse, debían ir a desempacar para quedarse. ¿Y cómo hace uno eso? Enseñando solo añadiduras. Pero cuando se trata de la vida eterna y la seriedad de esto, entiendo entonces, es que verdad, ¿no? Dios bajó del cielo, el Señor Jesús no fue que cayó, Él entregó su vida, Pilatos no fue que lo cogió.
A él lo subieron a la cruz, pero él fue el que se dejó subir. Pero él resucitó de entre los muertos. Mire, el objetivo. ¿Quiere saber cuál es el objetivo, por lo menos en esta área humana, del Señor haber venido acá? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo? Para llevarnos al Padre. No vino para darle marido, para darle mujer, no vino para cambiarle la olla atómica, para que hiciera un tour, no vino para nada de eso, nada. El Señor Jesús, para hacer esa vuelta, manda a otro, pero Él vino, Él, el mismo Dios, para llevarnos ¿a quién? ¿A quién? A Dios, para llevarlos descarriados a la reconciliación. ¿Por qué? Porque su Padre, nuestro Padre, tiene un anhelo impresionantemente eterno en su corazón, y es que Él está enamoradísimo. Él ama, agapa a Cristo Jesús, que es su unigénito, pero dijo: quiero tener más hijos y más hijas. Y Jesús dice: yo se los hago, bajo por ellos, los traigo a ti. ¿Para qué? Para que estemos juntamente con ellos para la eternidad. A llevarlos descarriados a Dios, nada más. Créanme, nada más. Y si yo no me preocupo por las cosas temporales, entonces me muero de hambre. No, el reino se encargará de darte la sabiduría y sus recursos estarán a tu favor. Pero el reino necesita verte ocupada y ocupada en el reino de Dios y en su justicia. Si no, te va a dejar empapelado y empapelada en las añadiduras. Mira al de lado y dígale: ay. Porque esto es gratis, pero no es barato. Vas con todo. Y para eso, dijo, siendo a la verdad muerto en la carne, estamos hablando de un asesinato, una ejecución, un sacrificio, llegó hasta lo máximo, su muerte humana, natural. Entonces, si el Señor Jesús no hubiese resucitado, tenga en cuenta, seríamos los más dignos de lástima. Pablo dice, capítulo 15 de 1 de Corintios: si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Hágale, échele por ese barranco, no hay problema. Pero el asunto con el Dios al cual nosotros creemos es que no le quedó en la tumba. Él dijo: ¿está bien? ¿Quiere una señal? Les voy a dar la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra y al tercer día se levantará. Mirando el templo les dice: destruyan este templo, señalando su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Los otros que no entendían la cosa dijeron: este templo se demoró en construirse 46 años y este lo va a construir en 3 días. ¿Me entiende? La gente. Su muerte fue humana, pero su resurrección fue divina. Pero ¿cómo voy a entender eso si no, diga conmigo, renovar la mente? Siendo a la verdad muerto en la carne, en su cuerpo. Pero miren qué bonito esto. Pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Diga conmigo, resurrección. Fuerte, resurrección. No es reencarnación, no es unirme con el todo, no es que los alienígenas, nada de eso, es resurrección. Pedro, que en Hechos capítulo 2, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme a qué venimos, ¿a qué? Yo quiero entregarle todo. ¿Y sabe por qué? Porque yo no sé si ustedes o yo nos muramos ahorita. O sea, la única oportunidad que usted me da es cuando lo tengo atrapado aquí. Entonces debo entregarle todo en la medida de lo posible. Ojalá pudiese contar con ustedes para seguir hasta mañana a las 6. Pero escuche esto: si el Señor Jesús ha muerto, el Señor Jesús está en la tumba, está en el sepulcro. En Hechos 2:32, Pedro, que es el mismo que da ese discurso allá, le dijo a aquellos judíos que lo estaban escuchando: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso dice el 2:32 de Hechos. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dijo que, o en el 15, no, en 1 Corintios capítulo 15 dijo, por lo menos 500 hermanos fueron testigos de la resurrección del Señor. Lo vieron, 500 testimonios. Ellos están hablando en lenguaje jurídico y se llaman testigos los que ¿qué? Testigos oculares, los que vieron la resurrección del Señor, la resurrección de entre los muertos. Diga conmigo, resurrección.
Sí, señor, le dicen allá, sí tenemos pastillitas de resurrección. Sí, pero de entre los muertos, por favor, que diga bien la fórmula. Ah, no, de esa no tenemos. La venden allá abajo en el sótano, ¿qué? 3. Muy bien. Tengo una severa crítica. Está bien con el que no nace de nuevo. ¿Sí me hago entender? Está bien con la mamá que no ha nacido de nuevo y se casó con otro que no ha nacido de nuevo y tienen hijitos que no han nacido de nuevo. Y entonces lo levantan escuchando los cuentos de Blancanieves y los 7 enanitos. Y los pitufos. Y toda la saga de Avengers. Y todo lo de Star Wars. Y todo. Es que estoy con Duolingo, entonces todavía no sé. Pero mire. Ojo pues. Escuche esto tan delicado. Y lo que me impresiona es que nosotros, hombres y mujeres creyentes, sigamos levantando a nuestros hijos con esas sandeces que no llevan a ningún lado y no con la realidad. Escuche, su hijo no se va a enloquecer si le dice que Cristo resucitó de entre los muertos y fue vivificado en espíritu. Es decir, que mientras estuvo allá, esos 3 días ocurrieron cosas maravillosas. Por ejemplo, dice que en ese espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Mire qué maravilloso esto, como todo, para Dios no hay nada que imposible. Usted y yo tenemos que estarle hablando a nuestros hijos, así no hayan nacido de nuevo, por lo menos para donarles terreno, que para Dios no hay nada que imposible. Cuando no hay nada imposible, Cristo, que estuvo completamente activo, Él dijo, pues, a ver, este cuerpo hay que dejarlo aquí 3 días porque así dicen las Sagradas Escrituras. ¿Yo qué hago mientras tanto? Dijo, me voy a ir a dar una vuelta. Diga conmigo, una vuelta. Sí, porque si le enseñamos que los pitufos y todas esas cosas a los niños y ellos creen todas esas cosas y les compramos capa y algunos de los hijos se han tirado por balcones pensando que son Superman, ¿por qué no les enseñamos de una vez lo que es la vida eterna? Diga conmigo, vida eterna. Entonces dice, en ese espíritu, no en el cuerpo, dice que fue y le predicó a los espíritus, ¿qué? Encarcelados. ¿Dónde queda eso? Donde él sabe. Pero él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Hay muchas teorías acerca de este versículo, pero les voy a aportar algunas nomás. Hay gente que dice, ¿cuánto duró ese tiempo allá, en ese lugar que existe? No se sabe. ¿Qué les predicó? Él dice que les predicó, pero no se sabe qué les predicó, porque predicar es hablar. 3. ¿Quiénes exactamente serán los espíritus encarcelados? Entonces unos dicen, ya, pueden ser los ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás y están encerrados en prisiones eternas, como dice el capítulo 3 de la segunda carta, y en Judas también dice. O pueden ser los espíritus de seres humanos que ya entregaron su cuerpo y están en un lugar reservados para el gran juicio del trono blanco. Puede ser. Ahora, ¿qué pasó cuando estos espíritus encarcelados escucharon lo que no sabemos que les predicó el Señor y todos los que oyeron? ¿Cuál fue la reacción de ellos o qué fue lo que les dijo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios es tan poderoso y es el poder mismo, que estando el cuerpo en la tumba, en espíritu fue y habló con esos espíritus encarcelados. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Mi hermanos, y uno enseñándole pitufos a los niños. Sí, puede hablarles de esto que es maravilloso. Además es verdad. Pero la Biblia la escribieron hombres. Pues claro, Pedro mismo va a decir que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que gente guiada por el Espíritu Santo la escribió. Pero la Biblia, si la escribieron hombres, es confiable científicamente. Los arqueólogos han podido verificar que los hechos que ha narrado la Biblia son reales. Por lo tanto, el hombre natural ni siquiera tiene disculpa. Por eso dice Pablo, para que no tengan excusa. Dios no la... Entonces nosotros somos esta es una de las razones. Diga conmigo, razones. Ahora, Pedro se aventura y dice, a los que en otro tiempo, ¿qué? Desobedecieron. Esos espíritus encarcelados desobedecieron. Indudablemente están encarcelados porque desobedecieron. Por lo menos sí se sabe qué hicieron para estar encarcelados. Lo que le quiero decir es que mientras estaba en esos 3 días el Señor en el sepulcro, mientras allá en palacio Pilato estaba
tomando tinto y fumando cigarrillo, preocupadísimo porque seguramente había matado al Hijo de Dios. Mientras los sumos sacerdotes y los escribas le entraban entregando plata a los guardianes y a los que custodiaban la cruz para que dijeran que se habían robado el cadáver. Mientras que todas esas cosas estaban, mientras que los discípulos andaban corriendo, unos para Emaús, otros para allá, porque el Señor había muerto. Mientras las mujeres andaban chillando en la casa porque le habían matado al Señor, el Señor Jesús no estaba perdiendo tiempo. Estaba hablando con los espíritus encarcelados porque realmente la muerte fue vencida por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aló, estamos aquí. De eso se trata. Pero entonces, ¿cómo me voy a meter aquí? ¿Cómo me va a degustar esto? ¿Y cómo le voy a comer? ¿Y cómo voy a babiarme por esto? Si mis ocupaciones son las de este lado y no las del otro lado. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Quién se va a enamorar de Cristo así? Los que en otro tiempo desobedecieron. Y arranca, dice, es que la cosa viene desde hace rato. Cuando una vez esperaba la paciencia de ¿quién? ¿En los tiempos de quién? De Noé. Entonces dice que hay un lapso que se necesita para ser obediente. En el caso de Noé, si usted quiere ver más de esto, métase a YouTube y vea el capítulo 11 de Hebreos, que lo desglosamos versículo por versículo y persona por persona, entre ellas Noé. 100 años estuvo construyendo esa arca. 100 años Noé fue obediente haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Eso se constituye en un testimonio. Y Noé, diga conmigo, Noé estuvo dando testimonio con paciencia, estuvo dando testimonio con bondad, tanto a los que se arrimaban. Don Noé, ¿usted por qué está construyendo esa arca? Dice, porque Dios me habló y me dijo que viene un diluvio, pero la cosa más húmeda del mundo y que todo va a ser destruido. Ah, bueno, don Noé, muchas gracias. Y se ven, está loco el viejo, pero está ahí 100 años. Pero también se arrimaban, ¡hey, loco! ¡Que viene un diluvio! ¿Dónde? Si aquí cerquita no hay ni ríos. Lluvia, ¿qué es lluvia? Si solo un vapor sube de la tierra para mojarla, etcétera. ¡Bobo, estúpido! 100 años, calmado, tin, tin. Clavo de madera por clavo de madera, hasta que armó todo eso. Cuando una vez, pero ¿quién era el paciente? ¿Quién era el que tenía paciencia? Dios, porque Dios es paciente. En el capítulo 2 vamos a ver que dicen algunos, ¡hey! ¿Dónde está ese Dios? Dice que vuelve. Está viniendo hace 2000 años y no ha vuelto. Imagínate, si estaban preocupados allá en la segunda carta hace 2000 años y apenas llevaban unos meses y unos años sin volver, ahora que han pasado siglos nos gozan con mayor intención. Y dicen, a verlo pues, desde hace 2000 años ustedes están diciendo que el Señor vuelve. Y dice, necios. Es lo que da a entender, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años son como ¿qué? Como un día. No se dan cuenta que es la paciencia de Dios porque quiere que en cada generación mucha gente se salve. Ah, pero ¿y los muertos? Fresco. Si hay un lugar para los espíritus encarcelados que desobedecieron en la época de Noé, no habrá un lugar para los espíritus obedientes que obedecieron en todas las épocas. ¡Aló! Amén. Bien, claro. Cuando esperaba la esperanza. ¿Y usted por qué se emociona, pastor? Pues hermanos, dígame dónde más puede encontrar uno la sabiduría de Dios para entregar, que hasta un niño la entiende. Cuando esperaba la paciencia de Dios en días de Noé, mientras preparaba ¿qué? El arca. Esa fue su obediencia, la de Noé, preparar el arca, por la fe que tenía en el Dios que se le mandó a preparar. Dios, usted tiene que preparar un arca, yo la preparo. ¿Cuánto demora preparar el arca? 100 años. Ay, no, y no la pueden cargar a la Rolls Royce, que me la hagan allá. Sí, no existe, será en el año 2000 que habrá agencias de aquí, al que le toca hacerla, usted le figuró. Astillero Noé y familia. Pero miren que lo que inicialmente parecía una charla fue una realidad. Ah, pues yo acabo de saber si Noé existió y el arca. Niño, métase a Google, busque arca y le aparece allá los restos del arca en el Ararat, en uno de esos morros allá, quedó encallada. Han pasado miles y miles de años y ahí está el testimonio. Si no crees, porque no le da la gana.
Pero en esa arca tan grande, ¿cuántas personas se salvaron de ser ahogadas? 8. Noé, la mujer, Sem, Cam y Jafet, y la señora de Sem, de Cam y Jafet. Y había espacio, claro que había espacio, pero solo 8 se subieron. Entonces, si se llevó el conteo de quienes evitaron ese juicio en la época de Noé al subir en ella, este número de 8, diga conmigo 8, nos debe recordar, mis amigos y mis amigas, que en el cristianismo la gente no va para donde va Vicente. Este corto número nos debe recordar que generalmente las masas, el tarrao, no se reconcilia con Dios. Son pocos los que con Dios se reconcilian, aunque la puerta está abierta para todos. Por eso debemos perseverar en presentar con mansedumbre el mensaje de salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo. Es que son muy poquitos, no importa, pueden ser 8. Fueron salvadas por agua, por el que se salvaron de esa agua, dice otras versiones, que fue la que arrasó con todos y con todo. Entonces lo que sí debemos atesorar acá de este pasaje, que Pedro les estaba, mira, lo que Pedro les está diciendo a los hermanos de hace 2000 años que estaban sufriendo es: frescos, es que Dios está en el asunto. Vendrá un momento, porque en la segunda carta va a hablar de cómo será el fin de los tiempos, y ya no será por agua sino por fuego. Estos se ahogaron, los otros en su momento serán quemados. Los desobedientes que no se suban, digámoslo así, al arca de la reconciliación en Cristo Jesús, serán sancionados por desobedientes porque no han obedecido al anuncio de Cristo Jesús. Y cuando habla de que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es que así como fueron salvos del agua, las personas serán salvas del fuego. Así como no se sumergieron en las aguas, sino que estuvieron allí en aquella arca cuidadas mientras se ahogaban las otras, en el Espíritu de Dios nosotros, por la fe que Él activa al habitar en nosotros, seremos salvos. El agua de allá corresponde a la salvación del juicio del que estamos siendo rescatados acá. ¿Por qué? Porque mientras que aquel, y Pedro como buen judío se refiere al antiguo pacto, en el antiguo pacto Aarón y sus sacrificios solo limpiaban a la gente por fuera, pero les dejaba sucia la conciencia por dentro. Por eso Pedro acaba de decir: presenten testimonio con buena conciencia, porque la sangre de Jesucristo, que es la de Dios, realmente sí limpia nuestra conciencia y nos hace nuevas criaturas, como ha prometido que el que está en Cristo Jesús es nueva criatura, y a los que lo reciban serán llamados hijos de Dios. Amigos, eso es un anuncio que solo tenemos nosotros. Entonces, lo nuestro, Pedro está diciendo, no está basado en ritos o en limpiezas exteriores. No, lo que nos justifica delante de Dios es creer en Cristo Jesús, que es el único que nos da buena conciencia. Diga conmigo: yo aspiro. Oh, pues que nosotros debemos aspirar lo que sí se puede aspirar. Yo no quiero quedarme sin nada de lo que en Cristo Jesús me ha sido entregado. 4:19 de Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que si no estaba hablando de mercado solamente. Cuando dice riquezas en gloria, es que en Cristo Jesús el paquete es tenaz. Y a veces yo por quedarme solamente en el mercado, en la yuca y en el arroz, en el que de comer, que de ver y que de vestir, no veo lo que hay más allá: su naturaleza, la herencia eterna, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero ser de los que hasta el raspado de la olla en Cristo Jesús me lo quiero apropiar, porque el Padre decidió entregármelo todo. Yo para qué me voy a conformar con lo poquito que es lo temporal, si puedo tener todo lo eterno. Yo les sugiero respetuosamente que le saque un tiempo a los pitufos y a Blancanieves y renueve su mente escuchando esto nuevamente en su casa, porque dice: sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Hacia quién? A mí, al que me interesa aparentarles a Dios.
porque el que me va a juzgar y me va a galardonar es Dios, nadie más. No es mi papá, no es mi mamá, no es el hermano religioso, no es la gente que tira piedras y vidrios para que esto se vuelva más tortura. Es Dios, y Dios ha decidido que soy amado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para la eternidad, para la eternidad. Oiga pues, la resurrección es la aprobación del Padre a la obra de obediencia de Cristo, y esa resurrección a nosotros también nos ha sido trasladada por el Espíritu Santo cuando creemos. Lo que le quiero decir, mi hermano y mi hermana y amigos que nos escuchen, cuando nos escuchen, es que si Cristo resucitó, todo aquel que cree en Cristo Jesús también resucitará. Eso no lo ofrece sino el Señor. Entonces dice, sino como la aspiración de una buena conciencia es a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Pero si yo estoy leyendo la Biblia para buscar, ay sí, Dios me puede cambiar el carro, ay sí, Dios me puede dar esposa, ay sí, Dios me puede solucionar el sobregiro, ay sí, Dios me puede quitar este grano, ay, ¿cómo se llama su grano? Julio. Entonces, ay hermano, no. Entonces yo paso por un versículo como estos que me está ofreciendo la resurrección de Jesucristo, y a mí me parece como que eso no lo puedo consignar. ¿Sí me hago entender? Diga conmigo, resurrección. Entonces, lo que el Espíritu Santo me está diciendo es, si yo resucité a Cristo, Hechos 2:32, te resucito a vos. Te resucito a vos. Y no solo eso, me tiene un puesto, dice, ¿quién? Cristo Jesús, habiendo subido al cielo, está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. Este es el caso más sui generis de la divinidad con sus criaturas, ahora hijos e hijas. Les dice, no, es que yo no quiero darles a ustedes una casita donde vivan y los voy a visitar de vez en cuando, como hacía con Adán y Eva en el jardín, que de vez en cuando bajaba ya al jardín y me pegaba una paseadita con ellos. Yo quiero es vivir con ustedes, tete a tete, cara a cara, que usted se despierte allá y lo primero que vea es a mí, y yo lo primero que vea sea usted, para la eternidad. Es el único caso en que Dios, el Dios verdadero, le dice a los creyentes, sufran tranquilos por el testimonio. Si mi unigénito sufrió, ahora ustedes que son unos pegados, ¿sí? Si el mismo testimonio los lleva a la muerte, ustedes no se preocupen, porque al igual que Él tengan la certeza de que van a resucitar. Es más, los animo, porque si mi hijo está sentado a la diestra de Dios, el trono mío, vea, es grande, ad infinitum. Tú también estarás sentado a mi diestra, porque dice Efesios, juntamente con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Amén. ¿Aló? Amén. A mí uno a veces sufre porque no me invitan a un paseo. A un paseo, a una fiesta. A mí no me invitaron a ese matrimonio, a mí no me invitaron a esa primera, a mí no me invitaron a eso, a mí no me invitaron al grupo de oración, a mí no me invitan. A mí qué me importa donde no me inviten las demás criaturas. A mí lo que me interesa es la invitación que tengo pendiente de sentarme a la diestra de Dios por la eternidad, porque si Él sentó a Cristo ahí, Él ha dicho que también me sienta ahí. Punto. ¿Están aquí, amigos? Dios no quiere darme una casa, Dios quiere ser mi casa. Dios no quiere visitarme de vez en cuando, Él quiere estar eternamente conmigo. Entonces es un privilegio que solamente usted y yo nos podemos dar por haber creído en Cristo Jesús. Ningún otro ser humano ha recibido la invitación certificada, sellada, lacrada, bien, con buen membrete. La Trinidad te está diciendo, te queremos a la mesa, como cuando David con Mefiboset se lo llevó y lo hacía comer de lo que él comía. Igualmente, el Padre, Hijo y Espíritu Santo te dicen, quiero estar contigo para la eternidad. Punto. Te invito y lo garantizo. Y la referencia que te doy es que si resucité a Cristo, te resucito a ti. ¿Y quién es tan poderoso para hacer eso? Pedro finaliza esta parte y dice, y Él, diga conmigo, Él. Y a Él. A Él. ¿Quién resucitó? Cristo, ¿sí o no? A Cristo están sujetos, ¿quiénes? Los ángeles. Los ángeles, los mismos ángeles.
ángeles superpoderosos, estrafalariamente superpoderosos, están sujetos a Cristo. Escuche, no, el Señor en su pura misericordia nos dejó ver 3 o 4 angelitos superpoderosos: Miguel, Gabriel, el mismo querubín protector que cayó, Luzbel. Nos dejó ver unos ahí cantando en Lucas capítulo 2, cuando el Señor Jesús de sencillez nace en un pesebre, se aparece en un cerro de ángeles que no se aguantaron. Claro, como todos los ángeles estaban ahí viendo cómo Jesús tomaba cuerpo, ¿sí o no? De tantos encima de otros se cayeron y pues salieron hacia esta dimensión y dijeron: ¿qué hacemos ahora? Pues cantemos, que es lo único que queremos cantar. ¿Cómo es que dice? Aquellos que aman al Señor, ¿cierto? Bien, y tuvieron que cantar. Eso fue lo que pasó ahí. Expectantes, cosas en las cuales anhelaron ver los ángeles, dice Pedro en el capítulo 1. Entonces, este Jesús que resucitó es reconocido a nivel angelical. También dice que las autoridades, no está hablando aquí de la inspección, que es autoridad, está hablando de las autoridades que rigen el universo y que han sido delegadas por Dios para controlar que algunas cosas no se caigan, a nivel de autoridades. Y dice también de las potestades. Es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Ese es el problema de las doctrinas que hacen énfasis en añadiduras. Todos creemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados y potestades y gobernadores ¿de qué? De las tinieblas. Esos fueron los que cayeron, pero hubo principados, potestades y gobernadores que no se cayeron, que están aleluya con el Señor por haber resucitado, porque se lo prestaron a esta tierra 33 años y medio. Ese cielo, tercer cielo, estuvo súper silencioso, porque hacía toda la bulla ya era el Señor Jesús. El Padre se quedó en el trono y dijo: 33 años y qué, esperándote. El Espíritu Santo y el Padre Celestial desde el tercer cielo le estuvieron así desde que nació hasta que resucitó. Cuando por fin volvió, se volvió a escuchar alegría en la casa, hermanos. Y dice: y no vengo yo solo, muchachos, pasen. Y ahí entra uno. ¿Están aquí mis amigos? Entonces uno está aquí para cubrir sobregiros, hermano, y para pagar nóminas, o para demandar a la EPS. Pero por favor, Señor, te suplico, por favor, que la tutela pase. Ay, no, qué pena. Que el banco. Es decir, en conclusión, nuestro futuro está seguro en Cristo. El eterno, diga conmigo: mi futuro está seguro. Ahora yo le lanzo con esto me despido. Si lo eterno está solucionado en Cristo, ¿de dónde rayos sacaste que por lo temporal hay que preocuparse? No da. Póngase en pie y oremos. Juan 17 dice que levantando los ojos al cielo, el Señor Jesús oró. Vamos a orar con los ojos abiertos, no los cierre. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por abrirme los ojos espirituales para tener entendimiento de lo que me ha sido entregado por la revelación de la palabra del Reino. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.